En la mañana de hoy estaremos asistiendo a una actividad de gran importancia que se ha programado porque entendemos todos en el colegio y también en la universidad que es absolutamente pertinente y que será de gran utilidad para todos. Esta actividad consta de una charla, conferencia y presentación de la licenciada Francisca Santiago, quien es la directora de la División Legal de nuestra universidad. En primer lugar, invocaremos la presencia del Señor y para la invocación tendremos a la profesora reverenda Eda Cuba. Llegamos ante tu presencia para hablar contigo. En medio de los titubeos de la vida, en medio de un mundo roto y casi deformado, nos acercamos a ti para encontrar en ti la esperanza para nuestra vida y para nuestro mundo. Queremos que de alguna manera tú hables a nuestro corazón y que de alguna manera tú nos bendigas. No sabemos cómo lo harás, pero sí podemos esperar en ti. En este día te pedimos la dirección para esta actividad, para la persona que traerá la información y educación que nosotros necesitamos. Sabemos que es un tema importante, por eso Dios prepara las mentes y los corazones para escuchar y estar atentos. Gracias, Señor, por tu presencia. Ayúdanos en lo más profundo de nuestro ser. Pronuncia hoy la palabra que transforme la vida y el corazón. En el nombre de Jesús. A continuación, presentaré a la directora de este colegio, la profesora Hilda Bacó, quien tiene un mensaje para todos nosotros. Muy buenos días, compañeros. Les agradezco que hayan venido a estar con nosotros en esta mañana. El mundo va cambiando, indiscutiblemente. La complejidad la sentimos día a día. Tal vez hace unos años esta conferencia no hacía falta. Se mantenían unos principios de conducta, no era que no existiese aquel que los rompía, pero en términos generales sí existían unos principios que nos guiaban y tal vez era una minoría la que no se dejaba guiar por los principios de honradez, integridad, honor, etcétera, etcétera. Cada día vemos más leyes, la gente clamando por más derechos. A mí siempre me ha preocupado ese clamor por derecho, sin que exista ese clamor o ese sentido de responsabilidad. En varias ocasiones lo he dicho y quiero repetirlo. Para mí, libertad es responsabilidad. Donde no hay responsabilidad, nadie puede ser libre. Y de igual modo, donde hay responsabilidad, hay libertad. Porque la persona que es responsable sabe que su libertad termina donde empieza la nariz de otra persona, como he dicho antes. Y entonces el respeto a otro ser humano, el respeto a uno mismo primero, o tal vez primero a Dios, luego a nosotros, y eso mismo se transfiere a los demás seres humanos, es lo que nos hace tener una vida más tranquila, de más sosiego dentro del casi caos que vivimos.
no me gusta hablar mucho de lo negativo porque hay mucho positivo en este mundo. Así es que hemos visto la necesidad de que ustedes conozcan, entiendan las nuevas leyes que existen en cuanto a dos situaciones que vemos que se acentúan, se acrecentan y que están trayendo más y más litigios y por lo tanto trayendo a veces malestares y unas energías no muy positivas en los medios de trabajo. En el día de hoy, la licenciada Santiago está con nosotros, es una persona hace poco que la conozco, pero me siento, es como cuando yo hablo del señor Zapata, que yo digo, pues como que es una columna que uno sabe que hay una seguridad. Pues la licenciada Santiago la he visto trabajar con un empeño, con un compromiso tan grande que en 3 meses, creo que es lo que lleva, esa división legal tiene ya establecido unos procedimientos y unas normas. Nosotros recibimos su adiestramiento en el Consejo Administrativo y enseguida vimos la necesidad de que sea ella quien imparta. Ella es la abogada, ella es la que conoce esto al pie de la letra y ha vivido un sinnúmero de experiencias en cuanto a casos que ha tenido que atender. Ella nos va a hablar primeramente sobre alcoholismo. Ustedes saben que desde octubre 1 nosotros tuvimos que firmar un documento, dije porque es ley para oficinas federales, diciendo, comprometiéndonos a tener una universidad libre de drogas y de alcohol. Eso es compromiso de todos. Tampoco podemos tener, como hablábamos ayer, un grupo pequeño, una actitud punitiva, porque esto es un centro educativo, pero sí preventiva. Tenemos que tener la visión preventiva y cada uno de nosotros, a veces don Pedro caminando por ahí puede percatarse de unas conductas entre unos estudiantes que a lo mejor nosotros en una oficina no nos percatamos y él debe ser como bandera señalando. Así es que la instrucción que vamos a recibir hoy, la orientación, nos va a ayudar primero en cuáles son las leyes o cuál es la política de la universidad en estos momentos en cuanto a alcoholismo y en cuanto a hostigamiento sexual. Así es que el señor Ríos Mauri pues hará la presentación de la licenciada. Muchas gracias y esperamos poder, cuando salgamos de aquí, ya tener una visión bien amplia de lo que nos proponemos y lo que tenemos que hacer. Gracias. Con retraso, pero bienvenido. Muchas gracias a la señora Bacó, nuestra directora, por su mensaje. Y ahora pues me corresponde presentar formalmente a nuestra invitada. La licenciada Francisca Santiago es, como dije anteriormente, la directora de la División Legal de la Universidad Interamericana. Posee un bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico con concentración en Ciencias Sociales, habiendo además cursado estudios en Mercadeo y otras ramas del mundo de la administración de empresas o comercial. Posee también el grado de maestría en Derecho de la Universidad de Nueva York y el grado de Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido abogada activa en el mundo administrativo y también ha sido abogada postulante, habiéndose desempeñado en la esfera federal y también dentro del ordenamiento jurídico puertorriqueño. La licenciada Santiago, como ya señaló la señora Bacó, disertará sobre el alcoholismo y el hostigamiento sexual en el trabajo. Indudablemente, cuando hablamos de administración como proceso, hablamos
de la administración de la conducta en contextos organizacionales. Y naturalmente las implicaciones sociológicas están siempre vinculadas al mundo jurídico, y por eso la importancia de la presentación que hará hoy la licenciada Francisca Santiago, a quien dejo el uso de la palabra. Buenos días a todos. Primeramente tengo que darles las gracias por la invitación que me extendieron para venir a este precioso rincón de nuestra isla. La verdad es que estoy muy impresionada por la belleza del campus y por el interés que demuestran las personas que están en el día de hoy en este recinto. Trataremos de compartir con ustedes dos áreas. Dos áreas del nuevo ordenamiento, tanto a nivel de academia como a nivel de las empresas comerciales, que responden a esas inquietudes de las cuales le hablaba la señora Bacó, de que cada día el comportamiento en sociedad pues necesita que se establezcan unos límites por las leyes cuando nos fallan los roles y los mores, ¿verdad? Pues tenemos entonces que recurrir a la ley. Por desgracia, ¿verdad? Porque quisiéramos que cada cual supiera cuál es su rol y que lo desempeñara como Dios manda, pero no siendo siempre así, pues entonces tenemos que entrar en el campo de la ley. Recientemente se ha legislado para que se mantenga tanto el ambiente de empleo como el ambiente académico libre de drogas ilegales, narcóticos y de alcohol. ¿Por qué es esto así? Es así porque se han dado cuenta del desperdicio de recursos humanos, de lo lamentable que es ver unas personas que tienen unos futuros tronchados por el uso de estas sustancias que a lo mejor en una época de sus vidas no se dan cuenta del daño que les hacen, ¿verdad? Y nosotros como educadores, porque yo, a pesar de que me desempeño en el campo de las leyes, me considero educadora también, pues nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena para que se desarrolle una conciencia de estos males que existen en nuestra sociedad. Primero les voy a dar un marco legal sobre las leyes que regulan estas dos áreas y luego entraremos al propósito principal, que es la orientación sobre el hostigamiento sexual. Yo les voy a pedir que sean un poco benévolos conmigo porque sufrí una operación de la boca recientemente y esto pues a veces me hace ser un poco, me es traumático hablar mucho, ¿verdad? Y a veces tengo que coger una pausa para poder continuar, pero vamos a terminar y lo vamos a hacer. Y vamos a compartir esta experiencia y espero aprender tanto de ustedes como lo poco que nosotros podamos aportar a este tema. El interés del Estado en ser agente catalítico o propulsor de las llamadas medidas en la guerra contra las drogas comenzó, diríamos, en la década de los 70. La década de los 60, ustedes saben que en Estados Unidos se convirtió a manera de una moda, ¿verdad? El fumar marihuana, el estar en estos grupos de hippies, eso era la onda, esa era la... Y quizás no se percataron del daño a largo plazo que eso pues, conllevaría, ¿verdad? Ya en los 70, tanto el gobierno federal como el gobierno local empieza a legislar porque se dan cuenta que se está yendo de la mano, que en los campos usted visitaba un campo y se encontraba estudiantes bajo los efectos de esta sustancia
y qué clase de estudiante puede ser ese, ¿verdad? Que está absorbiendo, que está dando, porque la labor de educar y de ser educando pues es una vía de dos carriles, como diríamos, ¿verdad? Y entonces se empieza en la esfera federal con el establecimiento de una legislación que se llama el Drug Abuse Office and Treatment Act del 72, que luego se enmienda y se le llama el Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act. También las personas que estaban en ese momento en la presidencia de los Estados Unidos hicieron esto como su lema de campaña. En el 1978 se legisla para prevenir el abuso, para el control y tratamiento de drogas, mayormente desde el punto de vista criminal. Fíjense que en esta época de los 70 el enfoque es punitivo y aún por una pequeña cantidad de esta sustancia, pues las personas sufrían unos castigos inmensos, ¿verdad? Lamentablemente todavía en Puerto Rico tenemos esa mentalidad punitiva respecto a este tipo de drogas. Y digo lamentablemente porque entiendo que debe dividirse entre el que la distribuye, la usa con unos propósitos y el que a lo mejor lo que tiene es unas pequeñas partes que sí hacen daño, pero que puede ser sujeto de un programa de rehabilitación. O sea, no es que eso no haga daño, hace daño, pero puede rehabilitarse porque ese no tiene el propósito de enriquecerse, ni tiene el propósito de dañar a otros, ¿se fijan? Entonces, basado en el año 1986 se aprobó la ley que se llama el Drug Free Schools and Communities. También se aprueba en el 88 el Drug Free Workplace, o sea, el gobierno federal legisla para que se mantenga libre de drogas ilegales, ¿verdad? Porque hay drogas muy beneficiosas, las medicinas que nos tomamos, ¿verdad? Y el alcohol, el ambiente de trabajo y el campus universitario. O sea, tenemos que empezar a poner límites a esta actividad desembocada que nos está trayendo toda esta problemática. En la esfera local se creó un departamento de servicios contra la adicción en el 1973, que todavía funciona, el DESCA. Se crean una serie, y esto va desde antes del 73, entiendo, de programas que empiezan a bregar con la juventud, que luego terminan en lo que es hoy día, ¿verdad?, una serie de organizaciones que se dedican a esto, que todos las conocemos. Y en el 71 también se enmendó la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico y se clasifican las sustancias que tienen su uso, distribución y posesión, tienen ciertos delitos y penalidades. Como parte de este programa, ustedes tienen que tener accesible, y espero que se los hayan hecho llegar, si no ha sido así, pues sí lo vamos a hacérselo llegar a la señora Bacó, para tenerlos en la biblioteca, las sentencias que le podrían recaer a una persona que usa drogas ilegales, que las distribuye, que de alguna forma las maneja, y tanto en la esfera local como en la esfera federal. Eso se lo vamos a hacer llegar y no está de más que en algún momento pues usted, la mujer, se familiarice con ellas y si alguna vez sintiera esa tentación, sepa que está jugando con fuego. En la sección 2411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico se establecen penalidades para el que introduzca, dispense, administre, posea o transporte para fines de distribución, venda, regale o entregue en cualquier forma sustancias controladas en una escuela pública o privada o en sus alrededores. Primero eran 25 metros, ahora le tienen hasta 100 metros, pero eso no quiere decir que si lo hace más cerca no va a ser castigado. Pero como que tenga un
sitio en particular, un establecimiento, un punto, como le dicen por ahí en el argot de la droga, ¿verdad? Esto incluye colegios y universidades. La Universidad Interamericana, dentro de este marco, establece una política institucional sobre el uso y abuso de drogas que ustedes lo deben tener en el material que se le distribuyó. No solamente se establece una política de que nosotros vamos a cumplir con la ley federal y local y que sí vamos a mantener un campus libre de drogas ilegales y de alcohol y que vamos a ser rigurosos en esa aplicación. Y esto que nosotros estamos haciendo hoy es parte de ese procedimiento. Vamos a orientar a los estudiantes, vamos a orientar al personal directivo para que conozcan ese procedimiento. Es un procedimiento sencillo. Lo primero que hace es establecer la conciencia de que existe el problema y cuáles son las medidas preventivas que se pueden utilizar para lidiar con el problema. Y luego establece un reglamento. Este reglamento, vamos a buscarlo, ustedes lo tienen en su material. Quisiéramos que la persona que nos va a dar una asistencia con el proyector. El procedimiento sobre el uso y abuso de drogas ilegales y de alcohol, lo primero que hace es que reafirma la política de la universidad, establece las bases legales del mismo, luego va a las definiciones y como ustedes ven aplica tanto al personal administrativo, docente, al estudiante y al contratista independiente que viene a la universidad. O sea, cuando decimos el campus va a estar libre de estas sustancias nocivas, tenemos que incluir a todo el que tiene contacto con la universidad. En el artículo 4 de dicho procedimiento, y si lo tienen a la mano, pues me pueden seguir, existe una gradación de las medidas disciplinarias. Fíjense que la tónica de este procedimiento es uno de rehabilitar. Este procedimiento establece en su página, en el artículo 1, como les dije, se establece el cuerpo de normas que va a regir la autoridad legal en el artículo 2, en el artículo 3 las definiciones. Ahí establece la definición de lo que son las bebidas alcohólicas, empleados, estudiantes, etc. Y llegamos a la número 9 en la página 2 que establece lo que es una querella. La querella es una alegación escrita y firmada, radicada ante el oficial designado, que más tarde se lo va a indicar, sobre posesión, uso, disposición, distribución, manufactura, manejo o cualquier otra actividad relacionada con drogas y sustancias controladas en uso o uso de alcohol, por parte de cualquier empleado, contratista independiente, agente o empleado de la universidad. Más tarde indica que aplica también a los estudiantes. Ya en la página 3 se indica las sanciones disciplinarias, la gradación de las sanciones disciplinarias. Y empieza, dice que la posesión, etcétera, te dice la conducta y la sanción disciplinaria. Sería bueno que ustedes se la lean, se familiaricen con ellas. Y luego establece un procedimiento. Se establecen dos procedimientos, uno de tipo más bien informal y otro formal. Vamos a ver el procedimiento informal, que lo tenemos ilustrado en el acetato que estamos exhibiendo en este momento.
¿Qué es lo que se va a hacer qué usted puede hacer? ¿Qué puede hacer un empleado, un estudiante, una persona que venga aquí a la universidad y observe ese tipo de conducta? Dice que todo empleado tendrá, empleado, estudiante y cualquier persona, ¿verdad?, tiene derecho a presentar una querella por escrito, y la presentará ante el ejecutivo principal de la unidad académica. En el área central la presentará ante el vicepresidente ejecutivo. Luego, tenemos entonces que se designará un comité especial. En el caso de estudiantes, ese comité especial tiene una composición que no la vamos a leer porque está en su procedimiento y no queremos tomarle mucho tiempo. Pero vean ustedes que sí se asegura que esté el decano de estudiantes, que es la persona que conoce la problemática estudiantil. En caso de profesores se establece un comité donde esté representado el decano de estudio, decano de administración, etc. Y en la oficina central se puede establecer se establecerá un comité especial que va a examinar esa situación. Ese comité especial conducirá una investigación. ¿Qué puede resultar de esa investigación? Que puede haber una determinación de no causa o una investigación de causa. Si hay determinación de que no existe causa probable suficiente, o sea, no hay evidencia, pues mire, se cierra el archivo y ahí se terminó el evento. Si se determina, eso se queda ahí en una vista informal ante ese comité de sus propios de componentes que conocen la problemática de la unidad académica. Si se determina que existe causa probable, se convertirá en una vista formal. Vamos a la segunda, que entiendo que tiene la vista formal. ¿Tienen alguna pregunta sobre la vista informal? Fíjense que tiene unos términos. Sí. Eso es bien importante. En toda materia en que usted esté bregando con derechos del individuo, tiene que haber unos términos de estricto cumplimiento. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gustaría tener una espada de Damocles, ¿verdad?, en nuestra cabeza pendiente de qué pasará con esta querella que hace 2 años que la tienen ahí, qué va a pasar con mi estatus de profesor, de estudiante. Pues queremos que eso se cumpla estrictamente. Esos términos son de estricto cumplimiento. O sea, no puede pasar más de esos términos sin que usted sepa, sin que la persona sepa qué es lo que está pasando con la querella. Estos procedimientos, tanto el de drogas como el de hostigamiento sexual, como les dije, tienen un énfasis rehabilitativo. No solamente eso, le dan oportunidad a la persona ofendida, a la víctima, a que se manifieste. En este no hay tanto énfasis en esto. En el próximo, en el de hostigamiento sexual, sí. La propia víctima puede decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esa determinación de causa de no probable y yo quiero seguir adelante con esto. O sea que no es solamente el querellado, sino el querellante también puede seguir adelante. O sea que se presta a que usted se sienta en la confianza de que a usted se le va a atender su reclamo. Bien. Esos términos son de estricto cumplimiento. Primero, ya les expliqué, para evitar la dilación, porque justicia tardía no es justicia, ¿verdad? Además de eso, porque estamos ya hablando de un debido proceso de ley. Y el debido proceso de ley exige que los términos se cumplan. De ahí pasamos al procedimiento formal, que es el procedimiento ya ante un investigador. De esa vista informal se rinde un informe y entonces se somete a una investigación administrativa.
Eso es si el comité especial determina que la persona incurrió en las violaciones imputadas y ésta rehúsa hacerse eco, ¿verdad? Hacerse sujeto de una evaluación médica, profesional o especializada y dice, no, yo no hice nada de eso que usted me imputa, yo quiero una vista administrativa. Puede ser que se quede en el ambiente informal porque la persona aceptó, porque no hubo declaración de causa probable, la persona aceptó y acepta el tratamiento o programa rehabilitativo. Si no lo acepta, pues entonces pasaría a una vista formal. ¿Por qué? Porque ahí ya entramos en sanciones. ¿Qué sanciones se le van a imponer? Y para usted imponerse unas sanciones, usted tiene que confrontarse con la prueba, con los testigos, usted tener oportunidad de contrainterrogarlo, usted poder estar representado debidamente y entonces que se protejan sus derechos con toda la amplitud de un procedimiento que no le llamamos judicial, es un procedimiento administrativo, pero que tiene ese cariz, ¿verdad?, de la formalidad del procedimiento judicial. Ahí se nombra un oficial examinador y ese oficial examinador deberá ser una persona imparcial fuera de la universidad, donde él va a tener unos deberes de oír los testigos, de notificar la vista, de ceñirse estrictamente al procedimiento que se ha diseñado aquí. La persona recibirá toda la información respecto a la notificación de la vista, los testigos, quienes van a declarar, etc. Y entonces luego se establecen las sanciones, que las tiene establecidas el procedimiento. Esas sanciones pueden ir desde una amonestación escrita hasta una suspensión. No solamente eso, las escuelas... ¿Hay alguna pregunta con relación, perdón, voy a seguir adelante, con relación al procedimiento formal? El oficial examinador emite una resolución y ya le corresponde entonces a los oficiales designados de la universidad ratificar esa resolución y tomar las medidas entonces que procedan. ¿Hay alguna pregunta sobre ello? Sí. Laborables y días calendarios. Sí, fíjense lo específico que estamos aquí, lo que son días laborables, lo que son días calendarios, porque si usted le corresponde que le tomen una determinación dentro de 30 días calendarios y se la toman dentro de 30 días laborables, ya le están violando su debido proceso de ley. Usted tiene derecho a esos términos que están ahí. Por eso se han establecido y son de riguroso cumplimiento. Bien, luego entonces están establecidas las sanciones. Ustedes ahí conocerán, una vez que se familiaricen con el procedimiento, cuáles son las sanciones. Es requisito de la universidad notificarle al gobierno federal, a cualquier estudiante, profesor o persona conectada con la universidad que sea hallada incurso en este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque eso es parte del cumplimiento que tiene que tener el campus con la reglamentación federal. Nosotros enviamos una certificación al gobierno federal de que nos comprometíamos a hacer todo lo posible, y vamos a hacer todo lo posible, pero aún así podrá haber instancias, ¿verdad?, en que haya personas que no cumplan con esto, pero van a pagar ellas, no vamos a pagar nosotros como campus, ¿verdad? Si esta persona incurrió en una problemática relacionada con drogas o alcohol, pues mire, una de los resultados podría ser que se le pueda negar una beca Pell, porque la beca Pell tiene unos requerimientos respecto a que la persona no use drogas, narcóticos y alcohol. ¿Ok? Y así por el estilo. O sea que si la persona no cumple,
pues ya recibirá sus consecuencias. Nosotros como campus vamos a cumplir y le vamos a orientar y le vamos a facilitar toda la información necesaria. Y si una persona encuentra que tiene este tipo de situación y de problema, antes de llegar a una situación problemática que le traiga conflicto, pues aquí busque el asesoramiento de un trabajador social, de su maestro, de su consejero, que le ayude a buscar ayuda. Porque nosotros no vamos a tolerar ese tipo de conducta en el campus. Eso tiene que quedar bien claro. Sí, una pregunta, la problemática de envolvimiento con estas sustancias controladas se supone que es dentro del campus o afectaría también si alguien del colegio tiene esta problemática fuera de... Bueno, la idea es controlarlo dentro del campus o en actividades auspiciadas por la universidad. Porque cuando la universidad auspicia una actividad fuera del campus, es la universidad la que se está trasladando allí. Y no es usted en su capacidad individual, es usted en su capacidad de estudiante y es usted en su capacidad de funcionario de la universidad. O sea que rigen esos mismos principios a donde nosotros llevemos la universidad. ¿Está claro eso? Bien. Si nosotros en nuestro ofrecimiento de servicios diarios nos percatamos de que un estudiante asiste a ese servicio bajo los efectos de bebida alcohólica, ¿qué procedimiento legal podríamos nosotros tener a mano para poder someter a ese muchacho a una prueba de sangre que me detectaría el alcohol? ¿Estaría yo violándole los derechos a ese estudiante? Lo que pasa es que el uso de alcohol y de drogas, tú vas a iniciar una querella porque tienes sospechas fundadas. Tienes sospechas fundadas. Meramente el examen de sangre no es la única que te da una sospecha fundada. El comportamiento de la persona, los policías tienen un dicho, y yo creo que es muy acertado, que está la trilogía de la lengua pesada, el caminar. Nadie tiene que decirle a usted que una persona que está en esa forma ha tomado alcohol o está bajo la influencia. Ya entonces le quedaría, si es una enfermedad o es una medicina, pues entonces cuando usted llame a esa persona, entonces dice, no, mire que yo me tomé una medicina, mire, traiga la medicina. Pero que se tiene que defender, ¿verdad? Mi preocupación, perdone que no le dejo terminar su pensamiento, mi preocupación es que vamos a presentar una situación hipotética. Yo estoy trabajando en un servicio de referencia en biblioteca, me viene un estudiante, normalmente cuando me piden una información, su olor es totalmente alcoholizado, su conducta, sus actitudes son de una persona que están bajo los efectos del alcohol. Yo percibo su aliento y es totalmente 80 grados prueba. ¿Y qué yo hago con ese muchacho? Yo tengo la responsabilidad de ofrecerle un servicio, pero a la misma vez tengo la responsabilidad de cumplir con la norma institucional de... Claro. ¿Qué hago? Definitivamente tiene la responsabilidad de cumplir con la norma institucional. Usted le da el servicio y usted le puede radicar una querella por estar bajo los efectos del alcohol en los predios universitarios. Por lo menos por aparentar estar, porque yo no lo puedo Claro, denunciar. por eso es que tenemos un procedimiento informal y uno formal. Porque en ese procedimiento informal usted va a tener la oportunidad de dialogar, ese comité tiene la oportunidad de dialogar con ese estudiante. Y si nada resulta de esa determinación, o sea, nada en el sentido de que no existe causa probable, o es una enfermedad, un impedimento, una medicina que se tomó, pues mire, no ha pasado nada. Entonces debo entender que debe existir un comité de querella en nuestro colegio. Cuando Porque lo pongan en el ocurre momento, ya mañana se le pasa el efecto del el alcohol. procedimiento, no, es que usted no tiene que llevar en el momento, con el testimonio suyo es suficiente para determinar base para una querella. El testimonio de una persona es suficiente.
yo le recomendaría que usted anote la hora, la forma que la persona estaba vestida, qué fue lo que usted observó, ¿verdad? En qué circunstancias, etcétera. Y eso usted lo apunta en su querella. Y ese testimonio suyo es base suficiente. Todos los días en los tribunales de Puerto Rico se enjuician personas basado en el testimonio de la persona. El testimonio de diferentes personas, incluyendo pues, el doctor que realizó el examen, etcétera. En este caso ya con eso tenemos suficiente para una querella. Va al procedimiento informal, se determina si hay o no causa. Si hay causa y la persona se quiere someter voluntariamente a un procedimiento rehabilitativo, pues ahí se queda pendiente, porque si deja el procedimiento rehabilitativo puede llevarse a un procedimiento formal. Bien. Otra pregunta. Quería solamente hacer la observación que ese procedimiento se canaliza a través del decano de estudiantes, que a su vez abre una investigación a tono con la correlación de la conducta y el reglamento de estudiantes. Y naturalmente el reglamento dispone una serie de medidas que hacen completamente contrario el consumo de alcohol en el campus a dicho reglamento, por lo cual procederían distintas sanciones desde una amonestación inicial, que puede ser verbal y luego por escrito, hasta una probatoria y eventualmente podría considerarse hasta una suspensión. Sí. preocupación. Déjame aclararle lo siguiente con relación a una inquietud suya. No es necesario que exista un comité permanente de querellas. En el momento en que se radica una querella entre el ejecutivo principal de la unidad, se nombra un comité ad hoc compuesto por las personas que te dice ahí en el procedimiento. Y entonces se inicia inmediatamente una investigación. Esta preocupación la traje porque aunque lo planteé como caso hipotético, era real. Había un estudiante aquí que estuvo estudiando más de 10 años y nunca pude saludar a ese muchacho con otro aliento que no fuera alcohol. De hecho, yo creo que él nunca ni siquiera terminó de estudiar porque su problema de alcohol aparentemente le impedía. Pero ese muchacho no tomaba bebidas alcohólicas aquí, las tomaba en un negocio fuera de aquí. Bien, pero él estaba bajo los efectos de bebida alcohólica y eso es lo que penaliza el procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Sí. Sí, yo quería plantear algo. El Reglamento General de Estudiantes de sanciones disciplinarias que hace mención a cuando ocurre que, vamos a decir, un estudiante o... Un poquito más alto, pero yo no sé si las personas que están acá detrás están. Ok, el asunto es el siguiente. En el Reglamento General de Estudiantes, sí, pero yo lo que en el Reglamento General de Estudiantes, en el artículo 10, ¿no? Decía sanciones disciplinarias. Se hace referencia a cuando algún miembro de la comunidad universitaria está envuelto en un caso legal, ya con el Estado, y creo que eso menciona un punto de que la universidad puede considerarnos a la nación, pero ese es el punto que por eso yo lo leí, pero no me acuerdo exactamente. ¿Qué relación va a haber entonces entre lo que estamos hablando y un caso fuera, vamos a decir, por un accidente causado por por el alcohol o droga, etcétera, etcétera? Vamos a contestarle la pregunta al caballero. Los procedimientos administrativos como es este pueden ir a la par con un procedimiento civil o criminal fuera de aquí. Eso es así. Ahora, normalmente, si el comité determina que es propicio esperar una determinación de la autoridad, de un fiscal, por ejemplo, de la autoridad que tiene que ver con el caso penal, pues esa es su decisión, ¿verdad? Pero no quiere decir que no puede seguir adelante, porque aquí estamos bregando en otro campo, que es el administrativo. De hecho, tú puedes salir que no hubo, puede determinarse que no hubo causa en el caso administrativo y puede determinarse que hubo causa en el caso criminal o civil. O sea, son tres esferas totalmente diferentes. Y además que nosotros estamos bregando con otro esquema. Lo de nosotros aquí es ayudar al estudiante, buscarle un recurso, tratar de encaminarlo. Si no lo hace, entonces sí que lo vamos
sí que lo vamos a castigar aplicándole las sanciones que ofrece el procedimiento. Todo este procedimiento ahora hay que hacerlo por orden federal. Entonces encontramos que muchos de los manuales de procedimientos no están a la par con estas nuevas indicaciones, pero que ya eso se está tomando en consideración. Sí. Se van a revisar todos esos manuales y por ahora se ha establecido que estos manuales forman parte del manual que rige las relaciones entre estudiantes, el que sea, entre personal docente y personal no docente. O sea, todos estamos regidos por estos procedimientos. Eventualmente pues se harán formar parte del cuerpo de ese manual de la forma que mejor entendamos. En el caso en que nosotros los empleados sometamos una querella o un planteamiento de esta naturaleza y no haya pues causa probable, no sé si la término correcto, se determine que no procede nada con el estudiante ni con el personal y esa persona demanda al empleado, vamos a suponer al empleado que sometió esa querella por daños y lo que sea, y todos esos adornos que le ponen a las demandas hoy en día. Bueno, ¿cómo respalda la institución a este empleado demandado en esos casos? Bueno, mire, en nuestra sociedad ninguno de nosotros estamos exentos de una contrademanda. Usted va por ahí y tiene un accidente de automóvil y usted, es más, contrademanda de que le han dado un golpe por detrás al carro suyo. Y usted demanda a aquel y de momento le llega una contrademanda. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? Si le dio al carro por detrás o le dio estando yo estacionada, ¿cómo va a venir una contrademanda? O sea, no estamos exentos de eso porque en esta sociedad todo el mundo tiene ese derecho. Ahora, de tener ese derecho a prevalecer son dos cosas diferentes. Si usted radica su querella de buena fe, usted tiene base para radicar esa querella, se lleva a ese procedimiento informal para darle oportunidad a que él o ella enmienden su forma de actuar. Usted está actuando de acuerdo a la ley, usted se está ciñendo a la ley, es más, estuviese actuando contrario a la ley si no hubiese dado la querella. En términos de que la persona pueda demandar, eso le digo que es un derecho que tiene todo el mundo. Sí, de la misma forma que usted puede demandarlo a él, si él lo demanda a usted o a ella porque usted dio una querella. Ahora, todas estas leyes establecen que en forma alguna se tomará represalias contra la persona que dé una querella dentro de la institución. Ahora, lo que pasa en el procedimiento civil allá en el tribunal, pues eso no podemos predecirlo, ¿verdad? Pero estamos actuando como empleados. No hay protección para el empleado en términos de que haya representación legal. Tendría uno que incurrir en gastos de representación legal. ¿Eso es representación legal en este momento yo no le podría contestar la pregunta, pero sí es muy válida su pregunta y vamos a tenerle una contestación. Ahora, sí asesoramiento legal tendrá. Asesoramiento legal tendrá. Ahora, representación legal, no le podemos contestar esa pregunta en este momento porque entiendo que en este momento no hay una política respecto a eso. Eso buscarle casi 4 patas al gato, ¿verdad? Cuando solamente tiene 8 patas al gato cuando solamente tiene 4. No, yo creo que es muy legítima su pregunta. Yo creo que yo actuando de buena fe puedo verme perjudicada en el sentido de que una vez yo proceda con un cliente, con un usuario, tratando de ayudarle, porque como educadores tratamos de ayudarle, me voy involucrada en un procedimiento de esta naturaleza, puedo llegar a un tribunal demandada yo, en vez de yo estar demandando. Le digo que, le repito, ¿verdad?, que no estamos exentos, nadie en esta sala está exento de una demanda, porque esta sociedad se está poniendo altamente litigiosa. Si el doctor suyo fuese a pensar de esa forma, pues cerraría la puerta y no atendería a los clientes, porque dice, yo lo voy a recetar y me va a poner una demanda, así que yo mejor cierro la puerta y me voy para casa. Y así mismo nos pasa a los abogados, ¿verdad? O sea, todos los profesionales, todas las personas en este campo del
vivir diario, pues estamos expuestos a eso, ¿verdad? Lo que nos protege es eso que usted mencionó, la buena fe, el tener la evidencia clara, que usted tome sus notas, tome su minuta, mira, esto pasó, tome la nota de cualquier testigo que estuviese allí, y si no lo hay, usted trate de conseguirlo. Mira, fulanita, ven acá. Tengo esta situación que me parece que es una persona que está en este uso. Mira a ver si tú tienes esa misma apreciación y pones a esa persona a atenderse estudiante, a ver si tiene esa misma apreciación. Eso es lo que te va a defender, eso es lo que nos va a defender de muy buena fe, que estamos actuando de buena fe y estamos cumpliendo con la ley, Y eso es muy importante. La licenciada hablaba de históricamente cómo hemos ido deteriorándonos en algunos aspectos, ¿no? Y después cómo en un momento dado la sociedad ha tenido que decir, espérate, que ya esto se nos fue de la mano, vamos a ver qué hacemos, qué es lo que tenemos hoy aquí con nosotros, eso es lo que estamos tratando de entender. Pero que yo recuerdo, yo he compartido con algunos de ustedes un Time Magazine de hace muchísimo tiempo, la portada decía Anything Goes, y el artículo era eso, como en los Estados Unidos, no de los 60, de los 40 para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó ese fenómeno de Anything Goes. Entonces todos evadimos la responsabilidad. Eso no me toca a mí, yo no voy a perder un día en corte, yo no voy a exponerme a ser demandado, pero entonces, ¿qué situación vivimos hoy en día? O sea, que ahí, claro, el buen juicio de la persona tiene que prevalecer, pero que no podemos cegarnos a una situación. Yo no sé quién lo dijo, pero lo dijo muy acertadamente, que dijeron, cuando discriminaron contra los negros, yo no hice nada porque yo no era negro. Cuando discriminaron contra los religiosos, yo no hice nada porque yo no soy una persona religiosa. Más o menos en esas líneas, ¿verdad? Cuando discriminaron contra los judíos, pues yo no hice nada porque yo no soy judío. Ahora, cuando discriminaron contra mí, no había nadie para defenderme. Más o menos en esa línea, quizás la reverenda me puede orientar sobre quién fue que lo dijo, pero sí sabemos que eso es muy cierto. O sea, lo que acaba de decir la señora Bacó es muy importante. Nosotros tenemos unos riesgos. Es riesgoso levantarse de la cama, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo todos los días, ¿verdad? Y asumimos esos riesgos de la mejor buena fe, sin pensar en hacerle daño a nadie, porque esta no es la idea, no le vamos a hacer daño a nadie, por el contrario, vamos a tratar de ayudarlo. Sí, a mí no le voy a dar al caballero. Y vamos a tratar de fundamentar de la mejor forma posible esa querella, teniendo testigos o teniendo otras personas que puedan sustentar nuestro testimonio. No con el ánimo de fabricarle nada a nadie, porque eso no es nuestro ánimo, sino para nosotros tener evidencia más fortalecida. El caballero por aquí tiene una pregunta. Según la reglamentación federal relacionada a la beca PEN, si un estudiante es convicto por distribución, posesión o uso de sustancias controladas, se le puede suspender la beca PEN. ¿Cómo se entera el funcionario a cargo de suspendérsela? En este caso, por ejemplo, en este caso soy yo, que soy un oficial de justicia económica del colegio. Si una persona es convicta en el tribunal, en lo criminal. Bueno, fíjese, este procedimiento le impone al estudiante una obligación de notificarle a la escuela una convicción bajo el gobierno estatal o el gobierno federal en ese aspecto. Lamentablemente, yo digo que no tiene dientes porque sabemos que eso no va a llegar a nosotros, ¿verdad? Pero puede llegar porque esto es una comunidad pequeña y usted puede enterarse, las sentencias son documentos públicos. Usted va a la secretaría de un tribunal y le dice, deme el expediente criminal de fulano de tal, y se lo dan inmediatamente, usted no tiene que ser abogado ni nada de eso. Y usted puede obtener copia de esa sentencia con $1.50. Y eso pasa así también en la esfera federal. Y una vez que usted tenga eso,
pues ya tiene usted la documentación necesaria para usted notificarle a las agencias federales, que es el Departamento de Educación, ¿verdad?, que le compete supervisar este tipo de conducta. ¿Se le exige a nuestros estudiantes un documento de buena conducta? ¿De la policía? ¿De la policía? Sí, se le va a exigir, entiendo que a partir de la aprobación de estos procedimientos, tanto al empleado como al estudiante, que se va a mantener libre de drogas, narcóticos, drogas ilegales, Pero ¿verdad? el documento que, por ejemplo, UPR exige a veces, de un documento que emite la policía, certificado de buena conducta. No se le va, que yo sepa, se le está exigiendo a los estudiantes copia de los antecedentes penales. No creo. Que se le exija luego, no sé, pero tenemos que tener cuidado con eso también, porque estamos en un ambiente, ¿verdad?, de rehabilitación y el derecho a la educación, pues si es una persona ya rehabilitada, tenemos que darle todos los beneficios, porque es una persona que podría caer bajo la nueva ley federal de persona con impedimento, un adicto rehabilitado. ¿Okay? Antes no, en las viejas leyes de personas con impedimento, pero ahora sí, un adicto rehabilitado. Yo no quisiera que olvidáramos que en nuestra población hay tanta gente saludable y buena, que una determinación de esta naturaleza pues está castigando a la mayoría, que son los buenos, y sabemos que el trámite burocrático, es más, nos perjudicaríamos en la matrícula porque no podríamos matricular en 6 meses o en un año en lo que viene ese documento. Bueno, sí. Le voy a dar una oportunidad al caballero y vamos a cerrar entonces el tema de este procedimiento, porque el otro es bastante largo y no nos va a dar tiempo. Sí, yo no sé si me estoy adelantando un poco, pero en cuanto a los procedimientos para cuando se presenta una querella, yo entiendo que hay que proteger también los derechos de la privacidad. Estamos hablando ahorita de los derechos. O sea, ¿cómo nosotros debemos actuar siendo empleados de la universidad cuando queramos presentar un tipo de querella o sea, ¿qué cuidados debemos tener? ¿Sabe? ¿Y qué se debe tener para evitar, como decimos, si alguna demanda o demás? O sea, en cuanto a la protección del derecho a la privacidad, tanto la de nosotros como la de los estudiantes y en el caso de hostigamiento sexual. Porque no estaría muy bien que dijeran que, bueno, el caso mío que he estado hostigando a un estudiante, San Johnson, o sea, que lo dijera no fuese verdad y entonces quedase yo marcado para siempre, aunque se hubiese absuelto de cualquier caso. Claro. El derecho de la privacidad de los estudiantes, de los empleados, ustedes saben que esto está bien protegido. Cualquier persona que someta una querella tiene que mantener, precisamente para evitar cualquier tipo de demanda también, mantener silencio, mantener privada esa situación hasta tanto, si eso se lleva a una vista pública o semipública, pues ya las personas se van a enterar. Pero tenemos que sí mantener al más alto grado la privacidad del individuo, porque esto es algo sagrado, ¿verdad? O quizás no debo decir sagrado, pero es algo bien importante, que se proteja esos derechos. Y nosotros, los que vamos a estar manejando todas estas instancias de querellas, estamos bien conscientes de esa necesidad, porque como él dice, se puede manchar una reputación y luego para quitar esa mancha es un poco difícil, ¿verdad? Por eso es que todos vamos a tratar, y les exhorto a que traten de mantenerse alejados de este tipo de situación. Bien, entonces vamos al segundo procedimiento. Nosotros le hemos hecho llegar unos documentos relacionados con este segundo tema, que es el primero del programa, pero que quería aprovechar la oportunidad de darles algo sobre este primer tema. Y vamos a comenzar con el tema sobre hostigamiento sexual.
Antes de comenzar con este tema, quiero hacer bien claro que estamos hablando aquí de un tema un poco escabroso, ¿verdad? Especialmente dentro de nuestra cultura, pues nosotros no nos gusta hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de ellas porque son cosas que en el ambiente de trabajo y de estudio, que es el que nos preocupa aquí, estas leyes no pretenden cambiar la forma de usted ser, ni en su casa, ni en su iglesia, ni en su comunidad. Si a usted le gusta tener cierto tipo de conducta y se la aceptan en esos otros lugares, pues santo y bueno, eso a nosotros no nos preocupa. Ahora, dentro del ambiente de trabajo y estudio sí nos preocupa y sí se está reglamentando. Les traigo esto porque cuando discutimos el procedimiento de hostigamiento sexual y cuando veamos los materiales, muchas personas dicen, bueno, pero es que esto es parte de nuestro patrón cultural. Y yo creo que tenemos que examinar eso con bastante detenimiento. Porque el patrón de hostigamiento sexual en sus diferentes modalidades se ha estudiado a la saciedad. Y lo que surge de esto es que es una modalidad de agredir al otro sexo, es una modalidad de usted establecer unas defensas, a lo mejor contra unos problemas que a lo mejor usted mismo tiene y no se ha dado cuenta de ellos. Y por sobre todo, que es lo que nos preocupa y sobre lo que vamos a hablar, es una forma de proceder discriminatoria. ¿Por qué es discriminatoria? Porque le crea a la persona discriminada un ambiente hostil, un ambiente difícil de trabajar en él, un ambiente donde va a estar utilizando unas energías que puede dedicar a la productividad de su trabajo, tiene que dedicarlas a hacer callar a aquel majadero que me está diciendo las cosas, ¿verdad? Mientras yo estoy tratando de hacer un trabajo que el jefe mío me está esperando. Y si yo no lo cumplo a tiempo, a lo mejor no le voy a decir, mire, es que este me estaba hostigando, ¿verdad? Me estaba molestando. Y la que voy a coger el regaño soy yo, ¿verdad? O sea, que le está creando una situación difícil a la persona que no tiene razón de ser, no tiene razón de ser ninguna. Pero vamos a ver cómo este proceder se ha ido regulando y vamos a ver lo que existe en este momento con relación a este ámbito del hostigamiento sexual. Los de ustedes que leyeron los casos que le hicimos llegar, sí. Hay yo sé que entre algunos de ustedes pues está la pregunta de dónde está la información. A raíz de ofrecernos la información en San Juan en el Consejo Administrativo, yo me reuní con el comité asesor y se le dio la información a todos los supervisores. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues esperar, y esto me pareció a mí, pensando en el maestro que motiva. A veces pasamos una información que la gente la coge, más información, y ustedes saben cómo regamos papeles aquí. Sin embargo, tenemos ya la estructura de cómo se va a hacer. Una vez ella viniese a hablar y a motivarnos y a ver las cosas concretas, entonces este documento cada supervisor tendrá que discutirlo con su grupo de trabajo y va a haber copias de este documento en la biblioteca, suficientes copias para todo aquel que tenga alguna necesidad de ahondar en algún procedimiento, vaya ya y lo lea. O sea que hoy es como la arenga para que todo el mundo se entere de qué es lo que está pasando y la importancia que tiene esto. Y me gustó mucho lo de la conducta. A veces nosotros hacemos unas cosas y ni nos damos cuenta que la estamos haciendo. O sea, que eso es así. Además de lo que acaba de mencionar la señora Bacó, quiero decirle que nosotros también en la oficina central estamos a las órdenes para consultas de este tipo y lo hacemos todos los días. Aclaramos, ¿verdad? Consultamos en la medida en que uno pueda aportar a este esclarecimiento de todos estos procedimientos. Y no es fácil bregar con procedimientos ni administrativos, ni penales, ni civiles. Es difícil.
pero a medida que nos vamos familiarizando con él, pues vamos bregando con ello un poco más suelto, ¿verdad? Pues vamos a darle el marco legal de la política de hostigamiento sexual y después pues vamos a discutir la ley de Puerto Rico, que es extremadamente punitiva y mucho más abarcadora que lo que hay en el ámbito federal. Y luego vamos a ver unas películas donde se muestran unas diferentes situaciones para nosotros someter nuestras observaciones, críticas, preguntas, etcétera, etcétera. Así que vamos primero, si nos da, ¿cómo estamos de tiempo? 11:30. Yo creo que vamos a tener tiempo nada más que de establecer el marco legal previo a las 12 y después entonces vamos a tener oportunidad. No sé si ustedes tenían esto planificado para las 2:30. 2:30, bien, pues vamos a ir viendo. Bien. La política sobre hostigamiento sexual en el empleo y en la academia es parte del movimiento de protección de los derechos civiles. En el año 1964, por la Ley de Derechos Civiles, se creó la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo en el ámbito federal. Esta comisión estableció unas guías para proteger y castigar, también podríamos decir, para proteger los derechos y castigar a las personas que violaran esos derechos en el ámbito de hostigamiento sexual. O sea que en el ambiente federal eso es lo que hay en este momento, la Ley de Derechos Civiles del 64 con sus enmiendas y las guías del IOC. En el campo de la educación tenemos el título 10 de la Ley de Educación que protege de discriminación a los estudiantes. Discriminación en la educación secundaria, y esto está desde el 72. Vamos rápidamente a examinar en Puerto Rico qué ha pasado en Puerto Rico con la discriminación. Nosotros hemos tenido aquí varias leyes. La más abarcadora de ellas es la última que tenemos, que es la Ley 17, que ustedes la tienen ahí. Vamos a examinarla rápidamente. ¿Qué es hostigamiento sexual en el empleo? Eso es lo primero que establece esta ley y es lo primero que se establece en el ámbito federal. Se conoce como hostigamiento sexual en el empleo toda conducta no deseada que se convierte, esto está en la página, en la sección 155B de la ley local, no lo tienen bien, que se convierte en una forma implícita o explícita como término o condición de empleo. Eso es lo que se llama el quid pro quo. Mire, si tú no haces esto y tú no te sometes a que yo pueda tocarte y sobarte y llevarte a donde yo quiera, pues o vas a ser cesanteada, o te vamos a despedir, o no vas a recibir el ascenso, no te vamos a enviar al adiestramiento que tú quieres ir, etcétera. Y a veces eso es implícito. Nadie te lo dice de esa forma, porque son muy listas, ¿verdad? Bien. Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte en fundamento de la toma de decisiones en el empleo, o cuando la conducta tiene el efecto de interferir de manera irrazonable, esto es lo que se llama el ambiente hostil, que crea un ambiente hostil en el trabajo. En estas primeras dos modalidades puede que haya contacto físico, algo directo con usted. En el otro no tiene que haber nada directo, sino que se crea un ambiente hostil en el trabajo de índole sexual. En los otros dos, primero, es conducta no deseada. Eso es bien importante, que luego lo vamos a ver. Conducta no deseada. Usted ni desea, ni busca cierto tipo de conducta que le llega a usted y usted tiene que rechazar. Bien. En la ley, bajo la ley local, impone responsabilidad al patrono, a los agentes del patrono, a los supervisores. ¿Cuándo es que impone este tipo de responsabilidad? Pues mire, cuando el patrono sabe que se está creando un ambiente de hostilidad, de hostigamiento sexual y no hace nada.
y usted le dice, y claro, él lo pone en conocimiento de él, y él dice, no sé, esas son cosas de fulano, no le hagas caso, ¿verdad? Usted tiene que seguir ahí. Los puertorriqueños somos así. A lo mejor él también incurre en conducta, también dice, lo que pasa es que tú eres una muchacha bien bonita y cualquiera te dice algo, ¿verdad? También, ahí ya lo tiene, ahí también cayó en el problema, ¿verdad? Bien. Impone responsabilidad a personas no empleadas por el patrono, pero que contratan con el patrono de forma consecuente, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos en la universidad contratistas independientes que vienen a traer el papel que usamos, la maquinaria que usamos, y que en un momento dado pueden someter a alguien a algún tipo de hostigamiento sexual. El negarle o concederle beneficios a una persona bajo el palio, ¿verdad?, de que tiene que dar algo a cambio, ¿verdad? Entonces, impone unos deberes al patrono, entre ellos de que tiene que tener una política enérgica contra el hostigamiento sexual, y la Universidad Interamericana la ha establecido. Hemos cumplido ya con ese primer requisito, la tenemos. Poner en práctica los métodos necesarios para crear conciencia y dar a conocer esa política de hostigamiento, contra el hostigamiento sexual, esa prohibición. Y dar suficiente publicidad en el trabajo para que las personas conozcan, que se concienticen de que tal o cual conducta puede ser una conducta hostigadora. ¿Okay? Y establecerse un procedimiento adecuado. Ese, en esencia, es el procedimiento establecido, perdónenme, es lo establecido en la ley de Puerto Rico. Como ustedes ven, esto mirado así rápidamente, a lo mejor no les presenta un cuadro tan difícil de bregar con él, pero los de ustedes que se han familiarizado, que han leído, que han visto sobre los casos que tenemos de hostigamiento sexual, se darán cuenta que son casos que incluyen conducta que a lo mejor usted no pensó que era de hostigamiento sexual, pero que lo es. Por ejemplo, en el ámbito federal tenemos el caso de Meritor versus Savings, no recuerdo, era en un banco, una muchacha trabajaba en un banco, ella había llevado una relación con uno de los gerentes. Llegó un momento en que se suspende la relación y ella no quiere seguir con la relación, pero él sigue insistiendo en el trabajo y la sigue sometiendo a todo tipo de comentarios, de invitaciones, de amenaza, hasta de amenaza. Y el tribunal entendió que se estaba creando un ambiente, no solamente había una situación de quid pro quo, sino que se está creando un ambiente de hostigamiento para esta persona. El tribunal devuelve el caso. Y aquí hay un detalle bien interesante porque quiere que el tribunal inferior examine la conducta de la muchacha, porque había evidencia de que esta muchacha venía vestida en una forma altamente retante. No sabemos qué ha dicho el tribunal porque ese caso no bajó hace tanto tiempo, pero vamos a estar pendientes a eso. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, está prohibido traer evidencia de la conducta sexual de una mujer o de un hombre, puede ser también de la persona agredida en un caso de violación. No sé si el tribunal, eso es por ley, no sé si el tribunal establecerá algún tipo de doctrina, ¿verdad?, mientras no se legisle, parecida a eso en los casos de hostigamiento sexual. Me parece que se dirige hacia allá, pero todavía no está muy claro. Ese es el caso principal en el ámbito federal. O sea, fíjense, era una persona, no se puede ya defender con que no, si ella es novia mía o era mi esposa, usted no tiene que meterse en esto. No, aquella relación había terminado. Ya esto es otro juego, no es aquel, ¿verdad? Y tiene que estar consciente la persona de cuándo no es bienvenido sus reclamos. O sea que hay que convertirse en experto en body language, ¿saben? También está en Puerto Rico, hay dos casos
uno contra Isla Verde, el garaje Isla Verde, y el otro contra Supermercado Amigo. Y si usted ve esos casos, pues en uno le decía que tenía unas piernas bonitas, que tenía una melena muy bonita, y en una ocasión hasta le llegó a pasar la mano por el pelo. En otro le dijo que ella se veía muy bien, porque la muchacha en un momento dado estaba encinta, que se veía muy bien con su barriga, pero que él estaba dispuesto a esperar a que ella terminara la cuarentena. ¿Esperar qué? No dice el caso. O sea, todo fue comentarios de esa índole. Y el tribunal encontró que había un ambiente de hostigamiento sexual. O sea, que hay que tener mucho cuidado con las cosas que la persona dice o hace. ¿Qué cosas se han encontrado como hostigamiento sexual? Se ha encontrado como hostigamiento sexual constitutivo de discrimen. Ya lo dijimos que por eso es que estamos entrando en él, porque son prácticas discriminatorias. Se ha encontrado cuando se tienen cartelones alusivos a cuestiones sexuales en su oficina, cuando se hacen comentarios, chistes de mal gusto, comentarios que puedan ofender a una persona. Puede ser que usted esté hablando con una persona que le ríe el chiste, pero al lado hay una persona que usted sabe que le molesta ese chiste. Pues mire, esa persona podría tener una causa de acción contra usted, porque usted le está creando a ella un ambiente hostil. No la persona que le rió el chiste, porque sabe, obviamente le gustó, ¿verdad? Y acuérdense que estamos hablando de conducta no deseada, conducta no deseada. Por eso es que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Quién puede ser víctima de hostigamiento sexual? Puede ser víctima, pues los compañeros de trabajo, un compañero contra otro, un supervisor contra un empleado. Puede ser, no tienen que ser de sexos diferentes, puede ser de un mismo sexo. Puede ser que usted sepa que hay unas personas que tienen una relación con el jefe y esos son los que reciben todos los aumentos, los viajecitos, ¿verdad? Todo lo que hay, y usted sabe que es por razón de que tienen una relación de índole sexual. Y como usted no se va a someter a ese tipo de cosas, pues usted está ahí en ese puesto, ¿verdad? Y esperando que le llegue algo. Y esa persona que le llegue ascenso, estamos hablando de ascenso, promoción o oportunidades de adiestramiento. A eso es lo que me refiero. Y entonces usted tiene que estar sometida a ese tipo de cosas. Pues esa persona puede tener un caso de hostigamiento sexual, porque se le está creando un ambiente de discriminación. Fíjese que hacia allá es hacia donde conduce el hostigamiento sexual, a que se discrimine contra otras personas por razón de su sexo. Vamos a ver, primeramente, si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hemos hablado de dos situaciones, del quid pro quo, cuando la persona espera algo, o cuando hay un ambiente de hostigamiento. Dijimos que los supervisores tienen una responsabilidad de notificar, de ponerle coto a las situaciones, a que él pueda observar, de mantenerse al tanto de lo que está sucediendo, de oír a sus empleados, ¿verdad? Y de someter a quien haya que someter a los procedimientos de hostigamiento sexual. Vamos rápidamente a ver el procedimiento y luego vamos a ver las películas que tenemos. ¿Alguien me puede ayudar en el...? Esto lo vamos a hacer rapidito porque luego le vamos a dar copia de ello. Súbelo. Al igual que en el caso de las drogas y el alcohol, tenemos un procedimiento que empieza estableciendo la política contra el hostigamiento sexual.
En la página 3 le define el hostigamiento sexual más o menos en las líneas en que le hemos indicado en el día de hoy a vuelo de pájaro, ¿verdad? Pero que están bien definidas aquí. Le da tipos de discrimen por hostigamiento sexual. Luego le menciona la política institucional sobre este tipo de conducta. Y en la página 2 empieza el procedimiento. ¿Qué se va a hacer cuando a una persona se le somete una querella? Para este procedimiento, perdónenme, aplica a empleados no docentes, docentes, estudiantes y contratistas independientes. Nosotros hemos colocado en todos los contratos, y de eso está escrito la señora Bacó, una cláusula que los contratistas tienen que cumplir con esto. ¿Qué pasa con el contratista que no cumple? Pues no tiene contrato, porque es una violación al contrato y lo podemos terminar inmediatamente. Así que usted puede estar seguro que ellos van a cumplir, porque le va a doler en el bolsillo, ¿verdad? Bien. Tenemos entonces que, al igual que en el otro procedimiento, se establecen dos procedimientos, uno informal y otro formal. En el informal se radica la querella escrita y se establecen los términos. El investigador en el procedimiento informal es la persona que está a cargo de personal en las unidades. En la unidad central es el oficial de IO o el oficial de... es el oficial que está a cargo de las querellas, el que investiga las querellas de discrimen. Para los más altos ejecutivos puede ser cualquiera de los vicepresidentes también que se designe. Luego, puede determinarse de la investigación que se determine que no hay causa, o sea, no pasó nada. Pero ahí es donde les dije anteriormente que el querellante y el querellado tienen unos derechos. Usted se querelló y se determinó que no hay causa y usted puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a una vista para que se traigan los testigos, que se interroguen y verdaderamente se determine cuál es la verdad en este asunto. Si a la persona se le determina causa probable, acepta su conducta. El que se querelló no desea seguir adelante con ningún tipo de sanción, de procedimiento, de que se le impongan sanciones, se puede esa persona referir a un consejero, a un programa que le ayude, ¿verdad? Porque acuérdense que tenemos el objetivo de ser rehabilitadores, facilitar la rehabilitación. Si esto no se consigue así, eventualmente llega a un procedimiento formal. Quisiera que cambiara la laminilla. En ese procedimiento formal, al igual que el procedimiento anterior, estamos hablando ya de un investigador que va a notificar una vista, que a esa vista la persona puede ir acompañado de abogado, que la persona puede llevar sus testigos, la universidad llevará sus testigos también, ¿verdad? Y toda su prueba. Y ahí entonces se determina, es casi un juicio, ¿verdad? Es una vista cuasi judicial. Y se determina cuál es la sanción a imponerse, o se determina que no hubo causa, ¿verdad? Porque eso puede suceder también. Finalmente, se indica que se mantendrá informado, perdónenme, no lo dice ahí, pero hay que mantener informado al gobierno federal y al estatal sobre las convicciones, no convicciones, pero cuando una persona se encuentra incurso en este tipo de conducta. Sería bueno que lo leyeran con mucha calma. Vamos a dar 5 minutitos para preguntas, a menos que ustedes lo quieran más amplio, para que nos dé tiempo de observarla. Ajá. Una pregunta con relación a una querella. Sí. Poniendo un ejemplo, que un empleado o estudiante lleva una querella de esa, de la que el foro no sea necesario y después decida tumbar la querella. ¿Se puede?
¿O ustedes continúan una investigación aparte? Si no ha tenido mayor trascendencia, ¿verdad? Si no ha tenido mayor trascendencia, te digo, mayor trascendencia quiere decir que no hay una tercera persona envuelta o que se haya creado una situación donde ya no es tu situación particular, sino que la universidad tiene que entrar porque hay una situación ya que trasciende a la querella original. Pero si no trasciende y es tu querella, tú puedes retirarla, es como una denuncia, tú puedes retirar una denuncia. Claro, a veces el fiscal te dice, no la vamos a retirar porque la denuncia no es tuya, es el pueblo de Puerto Rico contra fulano. Pero en el campo administrativo tú puedes hacerlo, puedes retirar una querella. Ahora, si se determina que la persona retira la querella porque la persona quien era querellado está hostigándola para que retire la querella, esa es una segunda querella, ¿verdad? Sí, porque hay personas que hacen eso, entonces van donde la persona, mira, tú tienes que retirar esto, porque si no te voy a hacer esto, ¿verdad? Pues ya eso es una segunda querella. Y claro, la persona debería darle notificación inmediatamente a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes. ¿Contestada su pregunta, Carmen? ¿Alguna otra pregunta? Si en el caso de los centros de prácticas, donde los estudiantes van a hacer su internado, si alguien, ese centro, en este caso una empresa privada, hostiga a uno de estos estudiantes, ¿la universidad puede intervenir en este caso? La universidad interviene en todo asunto que esté relacionado con contratación, con personas fuera de la universidad. Y los centros de práctica son objeto de contratación. Esa cláusula nosotros se la hemos añadido a todos los contratos de los centros de práctica. Y eso es una violación al contrato. Entonces nosotros podemos proceder contra esa persona. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Le contestamos la pregunta, joven? Bien. Pero el estudiante está protegido en su centro de práctica contra este tipo de conducta. Además, recuerden que una vez que usted sale del campus, y aún dentro del campus usted podría escoger por ir contra una persona bajo las leyes civiles. Usted no está exento de poder ir al Departamento del Trabajo, a la sección de discrimen y llevar una querella ya. Puede hacerlo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a ver. Le tenemos un vídeo cassette donde tenemos unas situaciones que luego vamos a discutir en base a lo que ustedes han oído en la mañana de hoy sobre lo que constituye o no constituye conducta sexual. Vamos a ver la primera. Fíjense, se llama una proposición, todas estas situaciones se llaman una proposición o una propuesta muy costosa. Muy costosa. Vamos a ver si ustedes concuerdan con eso. Tenemos unas preguntas que luego vamos a distribuir sobre cada uno. Vamos a ver los primeros tres, y vamos a discutir las preguntas en base a la apreciación suya. Y vamos aclarando conceptos a medida que Skateboard steeplechase, huh? That's pretty powerful stuff. We could get maybe 10, 15 seconds of footage on the news tonight. Think we can handle it? Yeah, a man of your abilities, I know you can handle it. Sit down there, I think it's a better spot. Okay, boss. Now, my feeling is, since the action is going to take place over there, we should set up here, I guess. Hey, Fellini, take off your 3D glasses. Let me show you something. You ever going to learn to respect your betters? Not if I can help it. Look, let's say we shoot from over here. We catch the sun just right. When the little buggers wipe out, we zoom in on the tears trickling down their sweaty little faces. Now that is the agony of defeat. Good idea. I like it. Hey, lover boy. Where'd you find her?
Down, Rover. This is Nick Sorrentino, who calls himself our cameraman. This is Connie Bishop. Hi, nice to meet you. Yeah, that's what everybody says. Just try that to be practiced. Good. Nick knows what he wants. So, Connie, where'd you come from? How'd you get this gig? I was in film school, NYU. NYU Film School, you don't say. What kind of films did you make in film school? Home student project. I shot a lot of footage in Nicaragua last summer. I'm trying to get some money so I can finish it. Nicaragua, now that's dangerous. Didn't anybody tell you? You spend too much time in battle zones, your ovaries drop. Which he could keep to himself. Tell you what, you want to get into producing, you ought to check out porno flicks. A lot of kids in this town get their beginning in porno films. You might be very good. Hey, Nick, lay off. Forget about it. I'm just warming up. Ignore it. He's harmless. No sweat. Well, come on. Let's start pulling cable. Did you shoot in 16? What? My Nicaragua stuff? Yeah. Yeah. You know, 'cause I know a guy who shoots in 16. Then he bumps it down to VHS, right? Yeah. And he edits the whole thing in half inch, saves himself a lot of money that way. That's great. And you know, I know another guy who's trying to unload a couple of VHS decks. Really? How much for the pair? Ah, now there you go, talking dirty again. Oh, excuse me. I gotta go to the little boys' room. Hey, how'd it go? Great. All that female talent on skateboards. I don't know about Ray and Connie, but I was having a ball. So, how's everything? He's a little hard to take. Yeah. Well, don't worry. You'll get used to it. He's got a lot of talent. I'll try to keep that in mind. Sure. Just give it time. Hey, you need a place to put your stuff? Yeah. Let's find you a lot. Won't we know? Thanks. Sure. If you knew what I knew and the way she looked, way she looked, well, Hey, Connie. I want to show you how we lit this. You see, your lighting is everything. You just don't know when to stop, do you? Your taste is where you sit, man, and your brains are too. Hey, what's the matter? You guys don't appreciate art when you see it? I guess I'll have to, won't I? Connie, what with your assets? You're on the fast track, right, babe? What's your problem, Nick? Just trying to help you out. Yeah? How? Trying to advance your career. Later on, I'm going to show you how to use my equipment. You're disgusting. Podemos identificar la situación que se les ha presentado en la se les ha repartido un material donde tenemos unas preguntas. Le pregunta aquí si ustedes creen que eso que ustedes han podido observar
observar esta situación constituye un problema de hostigamiento sexual? Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes creen que sí que lo constituye? Vamos a oír a alguien que nos pueda decir por qué cree que constituye un problema de